Ahí, ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Sí, a veces yo sé que el internet nos falla en algunos lugares. El día de hoy, en realidad, a nivel mundial, estamos automáticamente con todas las redes sociales caídas. Ninguna funciona, no funciona ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Y Telegram está teniendo complicaciones también. Así que, bueno, por qué motivos habrán caído todavía no lo saben explicar, así que vamos a tener la paciencia de esperar a que se vuelvan a restablecer, ¿no? Pero como que nos hace recordar, como que estas situaciones que nos pasan, que pasan así con las redes sociales, ¿no? Hace un momento me puse a pensar, ¿no? ¿Cuánto dependemos de estas redes sociales? ¿No? Que si no están, nos ponen en un aprieto, ¿no? Porque por WhatsApp la mayoría de gente se comunica, ya se mandan los links, o ya para el trabajo, ya las coordinaciones, ¿no? Igual con el Facebook, igual con el Instagram, ¿no? Entonces, y cuando se cae en esto y cuando esto en algún momento deja de funcionar, ¿cuánto nos afecta a todos en realidad a nivel mundial? ¿Cuánto nos afecta a todos, ¿no? Y me ponía a reflexionar que antes eso no nos sucedía, ¿no? Tal vez la que tenemos de repente estamos en base 3, en base 4 tal vez, ¿no? Recordamos un poco nuestra infancia y nuestra adolescencia y no había nada de estas cosas y bueno, pues la comunicación igual se daba, pero de diferentes formas, pero habían las maneras de, ¿no? Y no nos poníamos tan ansiosos ni tampoco tan preocupados cuando se caían, cuando no había la forma de, ¿no? Y bueno, el día de hoy estamos teniendo estas complicaciones. Vamos a comenzar, somos tres, vamos a comenzar con la clase de hoy, igual va a ser grabada por ahí, de repente las demás compañeras se puedan ingresar tal vez, no, no hay manera de cómo comunicarse tampoco, ¿no? Y esperemos que a lo largo de la hora puedan ir acoplándose. El día de hoy vamos a ver el tema de tutoría en el aula, ¿ok? Vamos a ver el tema de tutoría en el aula. Un tema muy importante a trabajar, un tema muy importante que se tiene que ver y que ustedes también están inmersas dentro de este tema. ¿Ok? Ustedes también están dentro de ello porque ustedes como asistentes de aula, como las auxiliares de aula, también trabajan tutoría con los niños, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también se empapen de este tema, porque la tutoría no solamente la hace la tutora o la persona que es nombrada tutora, responsable del salón, sino que la tutoría abarca más allá de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente eso el día de hoy. ¿Okay? La tutoría en el nivel inicial y primario. Entonces, vamos a comenzar con esta frase, ¿no? Las relaciones de confianza. Qué importante es desarrollar relaciones de confianza, ¿no? Entre los docentes, entre el profesor, entre el maestro, con los niños. Es muy importante que los maestros, ustedes cuando estén en aula puedan desarrollar esos vínculos afectivos, esos vínculos de confianza que les va a permitir a ustedes poder acercarse más a los niños, poder comprenderlos, poder escucharlos y entenderlos mejor. Las relaciones de confianza, afecto y respeto permiten que los niños y las niñas se sientan aceptados, puedan expresarse libremente, con seguridad, puedan sentirse valorados también, ¿no? Puedan sentirse que pertenecen al grupo en donde están. Entonces, qué importante es justamente establecer todos estos vínculos afectivos en los niños para a partir de ahí poder trabajar y poder desarrollar en ellos todos sus aspectos integrales. Vamos a ver un pequeño video, vamos a estar atentas al video y por ahí vamos a conversar un poquito, estamos nosotras tres, vamos a conversar un poquito acerca del video que vamos a ver a continuación. It looks like rain again today. Dark
clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how we say go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Papá, mamá, no lo sabes, pero en estos momentos te estoy observando. Observando todo lo que haces. Observando la forma en que tratas a las personas. La forma que me tratas a mí, a mi mami, a mi hermana. La forma en que vives tu vida tiene mucha influencia en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir a qué me voy a dedicar y tengo que mantener a mi familia, tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo, dejando otras cosas, me da seguridad. Habrá momentos en mi vida que debo decidir lo mejor. Quizás no esté seguro de qué hacer, pero te decoraré. Te actuaré como tú hacías, porque hiciste lo correcto, aun cuando nadie te obligaba a hacerlo. Y las decisiones que estás tomando, yo también las tomaré. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus fracasos, de que conozca tus errores. Aprenderé de ellos. Papá, mamá, ¿estás escuchándome? Te estoy observando. Observando si realmente crees lo que dices de Dios. Necesito que me muestres el camino. Muéstrame cómo vivir una vida que no es segura, pero es la mejor. Te estoy observando, papá, todos los días. Tú me enseñas cómo vivir. Lo sepas o no lo sepas. Listo, entonces acabamos de ver un video muy interesante. Disculpen chicas, sino que sus compañeros están llamándome porque justamente me están preguntando acerca del link. Un video muy bonito, un video muy interesante en realidad, ¿no? ¿Qué nos habla este video? A ver, por ahí las que pudieron observar o pudieron ver, pudieron escuchar de repente al niño que hacía la carta, ¿no? Entonces, este video nos deja un mensaje muy claro, un mensaje muy conciso.
que debemos tenerlo siempre en cuenta. Las quiero escuchar, por favor, somos pocas. Vamos a tratar de interactuar, vamos a tratar de conversar un poco, ¿no? Para que no sea yo la que solamente esté hablando en realidad, ¿no? Y también un poco amenizar la clase del día de hoy. Cuénteme, ¿qué cosa es lo que pueden rescatar de este video? ¿Qué cosa es lo que nos ha querido dar a entender este video? Las escucho. Buenas tardes, Misa y Lourdes. El primer video, lo que yo vi de los niños es que, o sea, los padres lo que hacen, los niños también lo hacen, ¿no? Bueno, como dicen, ¿no? Una influencia fea que haga un padre o una madre o cualquier persona, los niños lo van a seguir porque piensan que es lo que hace esa persona mal, piensan que ellos también lo pueden hacer, no lo pueden repetir, pero en realidad ahí está mal, ¿no? Hay que un poco, como dicen, un papá o una mamá puede corregir al niño y no, yo diría que o frente de los niños, no hacer cosas que son malas, que se vean feas, ¿no, Miss? Bueno, en el otro video vi que, o sea, un buen niño que, que recomienda, o sea, hace que el niño, o sea, espera a su mamá y a su papá que se siente un poco solo y hace cosas buenas. Es así, algo así, Miss. Ok, ok, Lourdes, ok, sí, tienes razón en la primera parte. Los niños hacen lo que los adultos hacen. Y eso tiene base también dentro de las teorías pedagógicas, ¿no? Psicopedagógicas que hemos visto. Todo niño aprende por imitación. Todo niño aprende dentro del contexto en el que se desenvuelve. Él va captando toda la información, el estímulo que le da ese contexto, y eso es lo que él va adquiriendo como aprendizaje por imitación. Y muchas veces hay conductas que ellos aprenden por imitación del contexto social y familiar en el que se desenvuelve. ¿Alguien más, Magali, que le quisiera participar? Que la primera educación también viene de la casa, que es los padres. Muchas veces los profesores dicen, no, muchas veces los padres decimos, no, la educación es que los profesores tienen que enseñar. No es eso, sino que la primera educación es uno del hogar, también darles tiempo a los niños, a escucharles, a entenderles. Porque a veces mayoría de los padres nos dedicamos a los trabajos, a los quehaceres, y a veces no les damos tiempo a ellos también para expresarles qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿no? Muy bien, es cierto, ¿no? Entonces, la primera educación parte de casa, como dice Magali, ¿no? No solamente es la responsabilidad del colegio. Y que a veces sí suele pasar, ¿no? Que las familias responsabilizan mucho o al colegio de la educación que parte, como muy bien dice nuestra compañera, parte de dónde? Parte de la casa. Sobre todo esta educación en valores, en conductas, ¿no? Que se adquiere ¿en dónde? Se adquiere en el seno familiar, ¿no? Entonces, un poco este video nos habla en la primera parte de eso, ¿no? De cómo los niños van captando las acciones que los adultos van realizando o aquellos estímulos que dentro de su contexto familiar, social, se van dando, que muchas veces son normalizados por los mismos integrantes de ese contexto, ¿no? Y al normalizarlos, para el niño también va a ser algo normal, algo cotidiano, algo que se suele hacer. Y a veces muchas de esas actitudes no son las correctas, ¿no? Y esa es un poco la reflexión que nos lleva, ¿no? Que tanto como adultos nosotros vamos a comportarnos delante de los niños o qué ejemplo le estamos dando a los niños, ¿no? Y en la segunda parte, básicamente es una carta que un niño escribe, ¿no? Y en esta carta dice, ¿no? Dice muchas cosas que
tal vez se dan, y que son ciertas, ¿no? El tiempo, ¿no? Como decía Lourdes, el tiempo, ¿no? El tiempo que le das a los niños, ¿no? A tus hijos, el tiempo. Hablaba también de justamente que él estaba observando en todo momento a sus padres, ¿no? Él estaba pendiente de todo, de cómo es que ellos se desenvolvían, cómo es que resolvían los problemas, cómo es que resolvían los conflictos o las situaciones. ¿Por qué? Porque de la misma forma ellos lo van a resolver cuando se encuentren en una situación similar o cuando se encuentren en una situación que para ellos es nueva, pero que tienen que aprender a resolverla. Entonces, ¿cómo resuelven muchas veces las situaciones de conflicto o cualquier situación que a los niños se les presentan? Las resuelven, ¿por qué? Porque ellos han visto, o de la misma manera como han visto que resuelven sus papás, los adultos que los rodean. Entonces, si los adultos que los rodean, mi forma de resolver los problemas es un tanto violenta, es un tanto agresiva, definitivamente estos niños van a copiar esa actitud y la van a normalizar, porque en casa nadie dice o nadie ha puesto un alto a este tipo de situaciones. Entonces, para el niño es normal. Entonces, ahí vemos la responsabilidad, la gran responsabilidad que tiene. ¿Cómo estás, Pierre? Bienvenido. La gran responsabilidad que tienen los adultos con los niños, ¿no? Esa responsabilidad de poder actuar de forma correcta. Definitivamente, somos seres humanos y obviamente nos vamos a equivocar. El equivocarse no está mal, ¿no? No somos personas, no somos seres perfectos, ¿no? Y muchas veces también, ¿no? Demostrar esa imperfección a los niños también en parte es bueno. ¿Por qué? Porque normalizamos de alguna otra manera estas equivocaciones. Me puedo equivocar, yo como adulto también me puedo equivocar, pero la idea es que me equivoque, pero que reaccione, que solucione, ¿no? Este error de alguna forma. Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Si le tengo que pedir disculpas a mis hijos, o a mi hijo, o a mi hija, porque me equivoqué, voy y le pido disculpas. Soy humano, es normal equivocarme. Voy y hablo con ella y le pido disculpas y trato de enmendar o solucionar y mejorar para la próxima, igual con los estudiantes, ¿no? Entonces, no nos sintamos como que somos tampoco las personas que están en un pedestal y que somos correctitas y que no podemos tener ningún tipo de error, tampoco es así. Somos seres humanos, somos personas, ¿no? Que también tenemos tanto virtudes como defectos y que en algún momento nos vamos a equivocar y probablemente vayamos a equivocarnos delante de los niños, ¿no? Entonces, y no hay problema, simplemente pedir disculpas en el caso sea necesario, o simplemente, bueno, me equivoqué, sí, me sucedió esto, no lo voy a volver a hacer, o la próxima vez lo haré mejor, ¿no? Y así también los niños aprenden que equivocarse no es malo, y que hay segundas oportunidades y más caminos para poder solucionarlo y para poder seguir caminando, seguir adelante. Entonces, eso es muy importante, poder trabajar con los chicos. Entonces, seguimos. Ok. En el nivel de educación inicial y en el nivel de educación primaria hay un acompañamiento continuo que dan no solamente los tutores. A veces decimos tutoría en el nivel inicial y primaria. Ah, sí, tutoría. ¿Quién es el encargado? El tutor. Sí, la persona, el profesor a quien nombraron responsable de esta aula es el que se tiene que encargar de la tutoría. ¿Yo? ¿Para qué me voy a encargar de la tutoría? Yo que soy profesor de matemáticas, yo no tengo que hacer nada con tutoría. O yo que soy profesor de educación física, no tengo nada que ver con tutoría. O yo que soy la asistente, ¿por qué tengo que yo asumir un rol de tutor? Y en realidad la tutoría no es un título que define solamente a una persona o a un docente, sino la tutoría es el trabajo en conjunto que realizan todos los integrantes de la comunidad educativa para acompañar, para guiar a quién, a los estudiantes. En este camino de la reflexión, de la disciplina reflexiva, en este camino de poder proponer soluciones a las situaciones conflictivas que se aparecen, ¿no? Entonces, esa es la idea, que no solamente tutoría sea visto como que el profesor que se le nombró responsable de la edad o del grado es el único que tiene que ejecutar la tutoría, no. Tutores somos todos.
tanto el tutor responsable a nombre a cargo, como el asistente del aula o el asistente del grado, como el profesor de matemática, de educación física, el director, la coordinadora, hasta la plana administrativa o, bueno, en este caso la secretaria. Todos ejercemos tutoría en algún momento dentro de la escuela. ¿Ok? ¿Cómo se define el acompañamiento? ¿No? La persona que desarrolla la tutoría, ¿sí? Sea el tutor del aula, por así decirlo, responsable del aula, o sea, otro docente, ¿no? Tiene que desarrollarlo como de forma permanente y tiene que garantizar este acompañamiento, esta mediación desde el aspecto socioafectivo de los estudiantes. ¿Ok? Porque aquí lo que se va desarrollar mucho y lo que vamos a atender bastante es el aspecto socioafectivo del estudiante. Todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones, todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿ok? Todo eso va dentro de tutoría y el acompañamiento debe ser justamente permanente, debe ser consecuente, debe ser sistemático, ¿no? Y no solamente es por momentos o por periodos, no, tutoría solamente necesitan los más pequeños porque los más grandes ya saben, ya están maduros, no, muy por el contrario, muchas veces lo que necesitan más apoyo o necesitan más el área de tutoría son los chicos más grandes, los adolescentes, los que ya entran a la etapa de los cambios porque es una etapa muy delicada, muy álgida en el ser humano. La adolescencia, la pubertad a la adolescencia es una etapa del ser humano muy delicada, muy sensible, porque se está reorganizando tanto el aspecto físico, el aspecto anatómico, como el aspecto neurológico, el aspecto psicológico de las personas. Entonces, todo lo que hagamos o todo lo que podamos realizar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, va a ser clave para su desarrollo en donde en la juventud. Todo lo que nosotros, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, cuando nosotros trabajamos tutoría con los niños, sea inicial, primaria, secundaria, nosotros tenemos que tener esta premisa siempre en mente. Cada acción que realicemos, cada palabra que nosotros digamos, cada estrategia que nosotros vayamos a proponer, va a marcar de forma positiva o de forma negativa en los estudiantes. ¿Cómo quiero yo que me recuerden o cómo quiero yo marcar a mis estudiantes? ¿Cómo quiero yo que mis niños de inicial, ¿no? Las que trabajamos en inicial, ¿cómo quiero que mis niños de inicial se desenvuelvan en primaria? ¿Cómo quiero que mis niños de primaria se desenvuelvan en secundaria? ¿Cómo quiero que mis adolescentes de secundaria se desenvuelvan en dónde? En el mundo, en la universidad, cuando ya van a salir netamente al mundo? Un momento, chicos, que me están llamando sus compañeros. Disculpen, chicos, sus compañeros, sus compañeras, porque ya tenemos a nuestro compañero aquí, están justo llamando preguntando por el enlace. Bueno, entonces es muy importante. ¿Y cómo quiero que mis adolescentes, cuando terminen quinto de secundaria y vayan a la universidad, cómo quiero que se desenvuelvan en la universidad? ¿Cómo quiero que ellos se desenvuelvan ya en la sociedad? ¿No? Una vez que terminan el colegio, ya ellos se enfrentan a otras situaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, esa es la idea o la visión que nosotros tenemos que tener con nuestros estudiantes. No son estudiantes que van a estar perennemente en nuestro salón, ¿no? Son estudiantes que nosotros somos aves de paso en los salones, ¿no?
pero tenemos que dejar justamente una huella positiva en estos estudiantes, ¿no? Formarlos de forma íntegra, ¿no? Atendiendo todos los aspectos que tienen como persona, ¿no? No solamente el aspecto cognitivo, que es algo que a todo el mundo le preocupa hasta el día de hoy, si no sabe esto, si no sabe el otro, si los conocimientos, y está genial, obviamente, los conocimientos que tú tienes te van a ayudar a desenvolverte. Pero no olvidemos la otra parte muy importante que no se debe dejar de lado, que es la parte emocional, la parte afectiva, la parte social, la parte de los valores. Es principal desarrollar. Ahora vamos a ver más adelante por qué. Entonces, la persona que desarrolla la tutoría, como ya les dije, cualquier integrante de la comunidad educativa desarrolla tutoría, ¿no? Tiene que garantizar todos estos aspectos para poder desarrollar justamente el aspecto socioafectivo social en los niños. Esto se va a dar básicamente cuando hay una interacción. Definitivamente, si yo no interactúo, si yo como docente, como tutor, como asistente, ¿sí? No interactúo con mis estudiantes, no interactúo con los estudiantes de la escuela, no voy a poder formar un vínculo afectivo, no voy a poder formar esos lazos afectivos que son muy importantes en tutoría. Y por ende no voy a poder guiar o mediar y ayudar a atender a estos estudiantes. Entonces, justamente esta interacción se va a sustentar en esta construcción muy importante que tú tienes que hacer con tus estudiantes, que tiene que ver con el vínculo afectivo. El vínculo afectivo que tú logres con tus niños, con tus niñas, con tus adolescentes, va a ser muy importante, porque de ello va a depender que generes confianza, ¿sí? Que ellos te tengan confianza y generes confianza en ellos, ¿no? Que generes seguridad también, ¿sí? Para que puedas atender sus necesidades, para que los puedas conocer mejor, ¿sí? Entonces es importante poder desarrollar estos vínculos afectivos. Yo te cuento una experiencia que tuve estamos en 2021, ¿verdad? Hace 3 años atrás, en el 2018. Yo trabajo en Inicial, yo soy docente de Inicial de profesión, y bueno, estaba con mi grupo de 5 años, nosotros en la escuela donde trabajamos, acogemos un grupo de 3 años y con ellos pasamos todo Inicial, ¿no? Pasamos con un grupo de 3, el mismo grupo de 3, que pasa a 4, yo sigo siendo su tutora, y en 5 sigo siendo su tutora, y los despido en 5 años con el dolor de mi corazón, los despido, ¿no? Y en esta oportunidad yo había ingresado a la escuela donde trabajaba y yo les había recibido ya de 4 años, por un tema de la profesora que se tenía que retirar. ¿No? Entonces, y eso es todo un tema, y es ahí donde tú tienes que generar estos vínculos afectivos y esa interacción. ¿Por qué? Cuando ya hay una profesora que antes, o una maestra que antes ha trabajado con ellos, hay todo un tema de interacción, todo un tema de desarrollo de afectividad, hay todo un tema de compenetración con la docente y los niños y las niñas y con las familias, ¿no? Y cuando de repente por situaciones X que nos puedan pasar en la vida tenemos que retirarnos, entonces de alguna u otra forma rompemos los vínculos de una forma muy drástica, ¿no? Entonces, y marca mucho en los niños. Y cuando viene una nueva docente, una nueva maestra o maestro a retomar o a acoger a este grupo, es una chamba un tanto complicada de hacer, porque tienen un vínculo formado que se ha resquebrajado por algún motivo, y volver a generar confianza en una nueva persona, ¿no? Es difícil, porque y si se va nuevamente, y si ya no la vemos otra vez. Por eso es importante que no se cambien mucho de docentes a los chicos. Cuando hay muchos cambios de docentes en un salón, un docente no, se retiró, cambio los detalles, ¿sí? Cuando hay muchos cambios en el mentor, en el que genera todo este vínculo de responsabilidad y confianza, los chicos es como cuando papá y mamá se separan, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. La relación de en un salón con los niños es como una relación en el hogar, es casi parecida. Entonces genera mucha inseguridad, genera mucha inestabilidad. Entonces, y
la persona que viene de repente a acoger, a trabajar, ¿no? Tiene que buscar las formas de cómo generar estos vínculos, de cómo volver a traer esa confianza, de cómo volver a traer esos lazos amicales para que puedan abrirse, para poder escucharlos, para poder entenderlos, atender las necesidades que tienen. Entonces, con este grupo me pasó algo así, ¿no? Un grupo al principio complicado con los papitos porque no aceptaban el cambio, había muchos peros, ¿no? Pero definitivamente no hay reto que uno no pueda superar, ¿no? Entonces, con el trabajo que uno poco a poco se hace, y ustedes también van a hacer, ¿no? Porque ustedes son ficha primordial. Cuando ustedes están como asistentes en un salón y no hay cambio de asistente y hay cambio de tutora, ustedes como asistentes pasan a ser esa pieza fundamental para que se pueda generar la sinergia entre los estudiantes y la nueva tutora o el tutor. ¿No? Ustedes son pieza fundamental porque van a generar también ese vínculo de confianza, ese nexo entre ellos dos para poder armar un clima armonioso en el aula, ¿no? Tanto con los estudiantes como con las familias. Entonces, en el transcurso de haber logrado todo este vínculo afectivo, ya cuando estábamos en 5 años, ¿no? Me sirvió porque hubo el caso de una niña de 5 años. Es importante escuchar a los chicos y observarlos a todo momento y generar vínculos afectivos porque podemos evitar muchas tragedias, chicas y chicos. Entonces esta niña se iba siempre en movilidad. Ya esta pequeña tenía ciertas cosas que yo estaba trabajando con la familia y su historial familiar también tenía ciertos baches, ¿no? Que no fomentaban, no había un buen clima dentro de la familia, con papá, con mamá, que sí. No, tenía todo un tema muy delicado. Entonces esta niña estaba en una situación vulnerable. Entonces esta niña se iba en movilidad, ¿no? Con una señora. La señora cambió, trajo a la pareja a ayudarla y la pareja fue la que adquirió la responsabilidad de la movilidad de los niños de 4 o 5 años, primer y segundo grado, ¿no? Que eran pocos los que iban. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Entonces ya iba en esta movilidad esta señora, hubo este cambio que se me avisó con anticipación, ¿no? Pero siempre ojo, pestaña y ceja, ¿no? Siempre ojo, pestaña y ceja con cuando se van en movilidad, siempre indagando, yo siempre viendo. Y esta niña presentaba ciertas cositas que por ahí me hacían dar luces, pero yo no llegaba a descubrir qué era. No sabía si era en casa, no sabía si era cuando se quedaba con papá, pero había algo hay algo que no estaba bien. Resulta que esta niña un día no se quiso ir a la movilidad. Se aferró mucho a mi asistente en ese entonces, mi asistente. Yo la despedí, me dijo, Miss, yo no me quiero ir, me quiero quedar contigo. Entonces yo digo, pero mami, te tienes que ir porque ya la movilidad vino y tienes que llegar a casa, mamá te está esperando. No, Miss, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo. Entonces yo le digo, pero mamá se va a preocupar. Yo voy a llamar a mamá para que te espere en cada la puerta, te dé un abrazo y un beso, porque había ciertas complicaciones como le dio con mamá y con papá. No, ya, Miss, está bien, me dice, pero tú la vas a llamar para que me espere. Sí, yo la voy a llamar para que te espere fuera. Entonces, ya mi asistente la acompañó a dejarla en la puerta, ¿no? Y se aferró a mi asistente. No se quería ir. Entonces yo miraba de lejos y decía, pero no se quiere ir. Y se aferraba al mandil del asistente. Miss Joanita, por favor, yo no me quiero ir, no me quiero ir. ¿No? Entonces me acerqué y le digo, ¿qué ha pasado? Porque no me quiero ir, Miss, yo no me quiero ir, Miss, yo no me quiero ir, me dice. ¿Por qué no te quieres ir? No me quiero ir, no me dejen ir. Y a mí me parecía raro. Entonces no la dejé ir definitivamente, a tanto yo, ok, no se va a ir. No le dije al señor, se va a quedar conmigo. Y la volvimos a ingresar al salón. Y estaba muy nerviosa. Entonces yo me senté a conversar con ella, ¿no? Hablando con ella, jugando en ese momento. Cuando tienen este tipo de problemas o este tipo de situaciones, en ese momento, ahondar en el tema de forma drástica no es lo conveniente. Entonces yo comencé a hablar con ella, comencé a jugar. No, vamos a jugar, le digo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la plastilina? Vamos a hacer figuritas de plastilina. Y comenzamos a jugar con la plastilina, le comenzaba a preguntar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que iba a almorzar? Si sabía lo que habían cocinado, no se había ido de paseo el fin de semana, cómo estaba con la hermana. Le comencé a hablar de otras cosas que no era la situación que había yo visto que estaba ella sintiendo.
Y poco a poco en la conversación, ya poco a poco fui preguntándole, ¿no? ¿Y cómo te va cuando llegas a casa? ¿Quién te recibe, no? ¿Y cómo te recibe? ¿Y qué haces en casa por las tardes? Ah, muy bien. Y cuéntame, cuando estás en la movilidad y te vas para tu casa, ¿qué hacen en la movilidad mientras están dejando a los chicos? ¿No? Y ella me contaba, jugamos con los niños de que están en la movilidad, nos reímos. ¿Y si te gusta jugar con tus amigos de la movilidad? ¿Te gusta estar con tus amigos de la movilidad? Sí, me gusta estar con mis amigos de la movilidad, pero no me gusta estar con el señor de la movilidad. Y ahí fue donde me comenzó a contar todo lo que le pasaba, en la espera que salgan los niños de primer y segundo grado. Entonces, lo que el señor estaba haciendo era un acoso sexual a una niña de 5 años, ¿no? Entonces, estos temas son delicados y es ahí donde la tutoría o la persona encargada de los niños tiene que estar, ojo que está en ceja, y tiene que estar pendiente y generar este vínculo de confianza. Si yo no generaba un vínculo de confianza, si no hubiera generado un vínculo de confianza con los niños de mi salón y sobre todo con ella, en ningún momento ella se hubiera podido abrir de esta forma y me hubiera podido explicar todo lo que estaba pasando desde hace ya un mes en la movilidad. Entonces, yo no hubiera podido atender, porque probablemente si yo no hubiera generado esta confianza y si mi asistente tampoco hubiera generado esta confianza, ella iba a tener temor de decirnos, ella iba a tener temor de acercarse, iba a tener temor de hablar. Entonces, qué importante es, y no se lo dijo a mamá, y no se lo dijo a papá. Entonces, ahí también hay un trabajo que luego hice con papá y mamá, ¿sí? Porque no tuvo la confianza de contarle a papá y a mamá, por motivos que después, ya indagando muy en el historial de ellos, fuimos descubriendo con la psicóloga del colegio, y que se trabajó y que hasta ahorita lo siguen trabajando, ¿no? Entonces, estos vínculos de confianza, estos vínculos que nos menciona, que nos va a seguir mencionando en este módulo, es importante trabajar con los niños, porque si ellos no sienten confianza en casa, no se sienten protegidos en casa, a las primeras personas que van a recurrir para buscar ayuda es a los maestros. Es a esas personas que están día a día en la escuela, en el aula. Si esas personas que están en la escuela, que están en el aula, no generan vínculos afectivos, no generan lazos de confianza, probablemente no podamos ayudar ni socorrerlos en este tipo de situaciones y evitar una posible desgracia, ¿no? Entonces, una experiencia que yo viví que me marcó mucho, en realidad, marcó mucho mi trabajo, marcó mucho la importancia de ver, escuchar, observar bastante a los niños, de poder estar más cerca de ellos, de poder escucharlos, de poder estar pendiente de todo, porque pasan estas situaciones y que a veces están en nuestros ojos, en nuestras narices, pero no nos damos cuenta. Entonces, qué importante es poder saber y entender eso, ¿no? La tutoría, ¿no? Entonces, ¿qué significa tutoría, no? La tutoría implica promover justamente y fortalecer, va a fortalecer habilidades socioemocionales, ¿no? Estas habilidades sociales, este desarrollo, reconocimiento, gestión de las emociones, es muy importante la gestión de las emociones. A veces en casa papá y mamá no gestionan emociones. A veces en casa papá y mamá no saben resolver conflictos. Y cuando los chicos llegan al colegio, llegan al aula, observamos eso en el día a día, ¿no? Y no es culpa de los niños. Ojo. Muchas veces las acciones o las reacciones que tienen los niños, a veces decimos, ay, ¿por qué es un malcriado? No, es que Juanito es bien malcriado. Es que Juanito es muy pegalón. Es que Juanito es muy brusco. Ok, pero ¿por qué es así? Esas conductas que los chicos tienen una razón detrás, tienen un porqué detrás. Ellos no actúan así porque quieren actuar así. Ellos actúan así porque responden a algo que están pasando, porque responden a algo que están viendo, que están observando y que están aprendiendo de casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que ponemos a los niños. A veces ponemos etiquetas innecesarias y las etiquetas no deben existir.
Ningún niño es pegalón, ningún niño es malcriado, ningún niño es malo, ninguno. Al contrario. Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Justamente, ¿para qué? Porque desarrollamos estas habilidades socioemocionales, desarrollamos todo lo que son habilidades sociales y desarrollamos todo lo que son gestión de emociones. Yo no puedo gestionar, no puedo enseñar a un niño a gestionar emociones si estoy poniendo etiquetas. No puedo enseñar a un niño, no puedo desarrollar en un niño, en una niña habilidades sociales si le sigo poniendo etiquetas. No, no lo puedo hacer porque lo estoy limitando, lo estoy etiquetando. Le estoy diciendo, tú eres así. Y eso se le queda aquí grabado y toda la vida va a quedarse grabado eso. Ah, no, yo soy malcriada. ¿Quién te ha dicho? No, es que a mí me dicen que yo soy malcriada. Rompamos esas etiquetas. No las usemos, muy por el contrario. Acerquémonos a hablar, a entender, a investigar y comprender a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. ¿Ok? Todas estas habilidades socioemocionales van a contribuir justamente al desarrollo ¿de qué? Al desarrollo de la autonomía. La gran y famosa palabra que se dice y se pronuncia durante toda la escolaridad y es uno de los ítems del perfil del estudiante que nos dice nuestra currícula escolar. Autonomía. Tienen que ser autónomos, y eso, tienen que ser autónomos, sí, pero tenemos que fomentar la autonomía, pero no podemos fomentar autonomía cuando no gestionamos emociones, cuando no desarrollamos habilidades sociales, cuando no empoderamos a los niños, cuando no los escuchamos, cuando no los valoramos. Entonces, esto es clave, y la autonomía es clave, más hoy en día, en esta situación, en este contexto, la autonomía, la gestión de su aprendizaje, la gestión de sus emociones, las habilidades sociales, son herramientas fundamentales en los niños de ahora para que puedan enfrentar el nuevo cambio que se les avecina el próximo año, que es mucho más radical que el cambio del 2020. Entonces, es algo que nosotros en tutoría tenemos que trabajar, no solamente el tutor, sino todos los que estamos trabajando con niños, sea el profesor de matemática que entra a ciertas horas del salón, sea el asistente del grado o el asistente del aula, sea el coordinador académico, la coordinadora académica, sea el director académico, la directora académica, todos los que tienen relacionados en la escuela, con los estudiantes, deben fomentar, deben desarrollar, deben manejar la tutoría. ¿Ok? Por eso es que se dice que la tutoría es un trabajo en conjunto, es un trabajo colaborativo e interdisciplinario. ¿Sí? Entonces todo esto va a potenciar, ¿qué cosa va a potenciar? Si yo desarrollo estas habilidades sociales, todo lo que me dice que desarrolle la tutoría, ¿qué cosa va a potenciar? Estas interacciones con los demás. Interacciones saludables. Interacciones saludables. Y valoración de sí mismo, autoestima. Bastante fomento, desarrollo bastante autoestima. Seguridad. Promueve también el reconocimiento de los niños como personas únicas. Como yo, no hay otro niño más. Y yo me quiero y yo me valoro. Sí, tengo que mejorar muchas cosas. No soy un niño perfecto. Nadie es perfecto. Ni los adultos somos perfectos, ¿no? Pero así, como sé que tengo que mejorar porque yo estoy creciendo y voy a aprender y voy a mejorar, igual me quiero, igual sé que yo puedo hacer muchas cosas y que puedo defenderme y tengo las capacidades de poder solucionar muchas situaciones. Eso es lo que tenemos que desarrollar en los niños. Cuando un niño es consciente de ello, es un niño muy seguro de sí mismo, es un niño muy autónomo y es un niño que puede resolver situaciones de conflicto en cualquier contexto. Pero eso va a depender mucho, muy aparte de la familia, porque tutoría no solamente se trabaja con los niños en el aula, sino que tutoría se trabaja con las familias, vamos de la mano, estrechamente de la mano con las familias, porque ellos son las piezas fundamentales y clave para el desarrollo justamente afectivo, socioafectivo de los niños. ¿Ok? Y busca acompañarlos de manera personalizada, ¿no? ¿Por qué de manera personalizada? Porque voy a atender las necesidades de cada niño, voy a atender los intereses de cada niño, teniendo en cuenta que tengo un salón diverso, porque yo no tengo un salón en donde todos son iguales.
Cada niño es un mundo, cada niño tiene diferentes características, cada niño tiene todo un historial familiar detrás, que es totalmente diferente al del otro niño, que trae consigo diferentes patrones de crianza. Eso también influye mucho. Entonces, si yo comprendo eso, si yo entiendo eso, entonces justamente voy a atender a sus particularidades y voy a aprender a valorarlos y a entenderlos mejor. ¿Okay? Asimismo, muy aparte de poder promover todo esto, también se va a consolidar, ¿no? Se va a consolidar esa interacción constante que hay, no solamente entre el maestro y los estudiantes, ¿no? No solamente es del tutor, sino de todos los maestros que entran al salón, ¿no? Y también esa interacción constante con las familias. Nosotros tenemos que establecer vínculos de confianza con las familias también. Al principio, y eso se los digo por experiencia, al principio la familia no nos van a decir todas las cosas. No nos van a decir que de repente, por ejemplo, no nos van a decir que los niños, que su niña de 4 años, ya para los 4 años, sigue tomando biberón por las noches y si le siguen poniendo pañales por las noches, por ejemplo. Eso en una primera entrevista, en un primer acercamiento a las familias, no nos van a decir. Pero si nosotros hacemos vínculos, conversamos con ellos, les brindamos la confianza, los entendemos, los escuchamos, les brindamos estrategias, hablamos con ellos acerca de sus niños, ¿de qué forma? De una forma en que los entendemos, en que valoramos todo el potencial que ellos tienen, pero que a la vez que valoramos todo ese potencial, estamos listos, estamos prestos para poder darle las estrategias que van a mejorar aquellos aspectos que tienen que seguir desarrollando. Entonces, cuando nosotros fundamentamos ello, los papás se hacen nuestros amigos, se hacen nuestros brazos derechos y comienzan a soltarse y comienzan a contarnos y comienzan a buscarnos justamente para que podamos ayudarnos. Entonces, no solamente la tutoría es trabajar con los estudiantes, sino también con las familias. Y esa interacción se va a ir consolidando conforme nosotros vayamos trabajando en el tiempo y vayamos también teniendo estos vínculos, desarrollando estos vínculos, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, acá dice también los vínculos entre los diversos miembros de la comunidad educativa, ¿ok? Entonces, muchas veces, más en primaria y en secundaria, escuchamos a los profesores, ¿no? O escuchamos de repente si hay asistentes, porque a veces en algunos colegios, sobre todo en el estado, en otros colegios más grandes, a veces en secundaria hay un solo asistente, auxiliar asistente, o 2 de repente por todo secundaria, pero cada uno maneja ciertos grados, tal vez, ¿no? Entonces muchas veces, como también como los profesores de área, no, pero yo no soy el tutor, no tengo por qué atender esta situación. No, pero porque yo les voy a hablar de esto si yo no soy el tutor, yo soy el profesor de matemáticas. No, pero yo no soy el asistente de esos grados, yo soy el asistente de estos grados. ¿Yo por qué tengo que atender esta problemática? Craso error. Porque todos los que estamos en una escuela estamos llamados a ejecutar la tutoría, sea de mi salón o sea del salón de otro salón. Yo soy, como le dijo, profesora de inicial. Trabajo en una escuela grande donde hay primaria y secundaria. Y como es una escuela grande, hay espacios que son solitarios, ¿no? Entonces, y tenemos a chicos de secundaria, chicos adolescentes, y todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y en la adolescencia hay mucha efervescencia de las hormonas, porque hay muchos cambios, ¿no? Suelen pasar situaciones entre los adolescentes en una escuela, sobre todo si la escuela es grande y tiene espacios amplios. Y hay niños de inicial. Entonces muchas veces algunos niños de inicial de mi salón se quedaban esperando a los hermanos que salían a las 2, 2:30. 1 o 2 que las mamás me pedían por favor, porque se va con el hermano mayor, y el hermano mayor a veces estaba en secundaria. Particularmente eran chicos de secundaria que iban con los hermanitos. Ok, no hay problema, ¿no? Me dejaban el almuerzo y bueno, los miraba igual porque eran mis pequeñas adoraciones.
pero tampoco los voy a tener pues al lado mío todo el rato que estaban, ¿no? Porque ellos también quieren jugar, salir, ¿no? Definitivamente ellos jugaban en el salón, jugaban en mi asistente también los miraba, miramos entre ellos dos, pero por ahí se escapaban o por ahí íbamos por ahí, tenía yo que ir a una reunión o tenía que ir a ver alguna cosa, entonces, vamos, acompáñame, vamos a irnos acá, vamos, acompáñame, vamos a irnos por acá, ya los llevaba a hacer las cosas que tenía que hacer como trabajadora de la escuela en otros ambientes. Caminando en uno de esos ambientes, uno de mis niños pues observa que dos adolescentes estaban besando, propio de la edad, eran enamorados, bueno, se estaban besando, ¿no? Unos son enamorados, se besan y más cosas, ¿no? Y un espacio donde pues estaba solitario, medio oscurito, ¿no? Entonces, mira, se están dando un beso, ellos se están dando un beso. Entonces yo volteo y definitivamente se estaban dando un beso, ¿no? Entonces los chicos al escuchar esto se avergonzaron mucho, ¿no? Se alejaron, no sabían qué hacer, se avergonzaron. Yo hubiera optado por dos cosas. Uno, lo que normalmente hace todo profesor. No es mi rollo, yo no soy su tutora, yo no tengo nada que ver en esto. Me voy. Dos, segundo, acercarme y ejercer mi labor de tutora, de tutoría. Conversar con ellos, reflexionar con ellos y posteriormente llevarlos a su tutor y explicarles la situación. Porque obviamente era un niño de 5 años quien había visto esta situación y que muy probablemente iba a preguntar a mamá en casa cuando llegaba, mamá, ¿por qué se pueden besar los chicos grandes? Y definitivamente, ¿qué está pasando? ¿Dónde ha visto esto? ¿Quién ha visto que se están besando? ¿Qué es esto? Entonces era una situación que aún así no estaba con un niño de la mano, hubiera podido ver un niño de tercero o cuarto de primaria, ¿no? Entonces era una situación que se debía atender. Profesora inicial no era mi tutora, eran chicos de cuarto de media, ¿no? Pero que sí recurrí a poder conversar, a poder reflexionar con ellos esta situación y posteriormente llevarlos a su tutor y mencionar lo que había pasado, ¿no? Y ya el tutor ya podrá manejar de una forma más específica esta situación, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eso es el trabajo interdisciplinario que se tiene que hacer con tutoría. No solamente el profesor que es encargado del salón, no, cualquier docente que está dentro de la escuela tiene que ejercer tutoría en las situaciones que precisan, porque van a haber mil y un situaciones en una escuela, porque son niños que están en formación y que tienen diferentes formas de pensar y diferentes formas de criar y diferentes patrones y diferentes valores y diferentes formas de ver la vida y que van a tener conflictos, obviamente. Entonces estamos nosotros llamados a poder mediar y ayudar y acompañar en estas situaciones. Muy bien, en el nivel primario, en el nivel de educación inicial, de educación primaria, ¿no? Hay orientaciones que se tienen, hay dimensiones en las cuales se orientan el desarrollo de la tutoría, ¿sí? Tenemos 3 dimensiones, que son la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de los aprendizajes. Eso tiene que ver mucho con el desarrollo de los sistemas, el desarrollo de los sistemas en los seres humanos, ¿ok? Entonces, en la dimensión personal, sí, esta dimensión personal está relacionada justamente con ese conocimiento, ese reconocimiento de ellos mismos, de sí mismo. Me reconozco como persona única, con características únicas, que se desenvuelve de esta manera, que tiene estas capacidades y tiene que seguir desarrollando estas otras, ¿no? Y eso va a automáticamente generar la valoración de sí mismo. Me quiero, me acepto, ¿ok? Todo esto también va a fortalecer, ¿qué cosa? Justamente esos deseos, esos sentimientos y esas emociones. ¿Ok? Esta dimensión personal tiene que ver mucho con el aspecto de la valoración, el aspecto del desarrollo de la autoestima, el aspecto de la gestión de emociones. ¿Sí? Todo esto, si nosotros nos enfocamos bien, aportamos, contribuimos a su buen desarrollo, ¿cuál va a ser el producto? ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a contribuir
justamente a esos estilos de vida saludable que posteriormente ellos van a llevar en la sociedad. ¿Ok? Entonces, esta dimensión personal en la cual se basa la tutoría y la orientación educativa tiene que ver mucho con la dimensión del desarrollo socioafectivo de los niños. Todo lo que tiene que ver con el sistema socioemocional o el sistema socioafectivo. El primer sistema que se desarrolla en el ser humano. ¿Ok? Entonces muchas veces nos preguntamos, yo pongo mucho este ejemplo, ¿no? Porque es algo que nos pasa mucho, ¿no? Cuando tenemos una pareja, ¿no? Y estamos en una relación y comienzan los problemas, porque definitivamente una relación de pareja es muy bonita, pero también tiene sus problemas, ¿no? Todo es de color rosa, hay sus altos y hay sus bajos, como toda relación humana, ¿ok? Entonces, muchas veces la forma en cómo reacciono yo o reacciona mi pareja tiene que ver con los estilos de vida que él ha venido teniendo a lo largo de su desarrollo. De la forma en cómo él o tú resuelves los problemas o las situaciones de conflicto entre ustedes, es la forma en cómo tú has visto y has visualizado que han resuelto tu papá, tu mamá, tu contexto social, tu contexto familiar. Entonces, si dentro del contexto familiar y si no se atendió bien, si en la escuela no fue atendido, no fue intervenido en el preciso momento, esos estilos de vida no llegan a ser saludables dentro de una relación, sino se tornan lo que comúnmente llamamos ahora tóxicos, ¿no? Lo que comúnmente dicen, ¿no? La tóxica, el tóxico, esas son las palabras que usamos, la tóxica y el tóxico, pero es que en realidad esto tiene todo un historial detrás. ¿Cómo es que cómo es que han observado desde niños, cómo es que han sido atendidos desde niños en el aspecto emocional, en el aspecto afectivo? ¿Cómo es que han ellos ido aprendiendo a solucionar y ido aprendiendo a gestionar las emociones? Ambos, no solamente él, no solamente ella, los dos, ¿no? Entonces, otro punto más. ¿Cómo quiero que yo mis hijos, y esto es algo que siempre le digo a los papás de mi salón, sus hijos, son sus tesoros y siempre van a ser sus bebés. Así tengan 50 años, siempre van a ser los bebés. Siempre van a ser sus bebés. Y ustedes son los bebés de sus papás. Eso definitivamente. Pero tengan presente algo, que sus bebés, que ahora tienen 5, 6, 7, 9 años, esos bebés van a ser papá, van a ser mamá, si así lo deciden, o van a ser una persona de sociedad. ¿Cómo es que ustedes quieren que esa persona de sociedad, que ese papá, futuro mamá, futuro profesional, resuelva sus situaciones más adelante? ¿Con qué actitud ustedes quieren ver a sus hijos resolver las situaciones que la vida les va a poner delante? ¿De la manera como lo están haciendo ustedes ahora? ¿Será la correcta? ¿O de qué forma? Porque definitivamente yo quiero que mis hijos triunfen y sean las mejores personas, pero depende también de papá y mamá cómo los formen. Y la escuela, quien aporta esa formación, no es la responsable, es la que aporta la formación que viene de casa. La formación viene de casa, yo como maestro, como escuela, trabajo con la familia para enriquecer, mejorar y enriquecer. Entonces, he ahí justamente importante esta dimensión en la cual se apoya la tutoría y la orientación educativa. Qué importante es poder desarrollar eso, qué importante es poder atender a los niños en este aspecto. ¿Ok? En la dimensión social. La dimensión social es la que considera justamente esas relaciones interpersonales. Esas relaciones que la socialización, cómo yo me voy a interrelacionar con los demás, cómo es que quiero que me vean los demás y cómo es que los demás me ven a mí y cómo es que yo voy a interactuar con ellos. ¿Ok? Yo interactúo, las personas interactúan o se dejan ver a los demás y los demás las ven a ellos, como es que tú
te consideras, te quieres, te valoras. Eso es muy importante. Y eso también va para nosotros como adultos, ¿no? Entonces, qué importante es poder justamente desarrollar autoestima para que las relaciones sociales entre los niños y las niñas sean saludables y sean efectivas. ¿Ok? Entonces, y puedan establecer justamente una convivencia armoniosa. A ver, dentro de la convivencia, y esto lo escuchaba a un maestro, ¿sí? Julio Caroso, es un sociólogo peruano muy bueno, que estudia todas estas cosas, tiene muy buenos aportes para la disciplina reflexiva, las asambleas de aula, todo lo que tiene que ver con estos temas. Entonces, lo que él nos decía, ¿no? Dentro de una convivencia, nosotros decimos convivencia armoniosa y se nos hace los ojitos, estrellitas y corazoncitos. Qué bonito es un salón en donde no hayan conflictos. Qué lindo es un salón en donde tú tengas a todos los niños así y no se peleen. Y no, qué bonito. Pero en realidad eso no es así. La realidad no es así. Una convivencia armoniosa también se basa en los conflictos. No hay que tenerle miedo a los conflictos. Los conflictos son buenos y se deben generar. ¿Por qué? ¿Por qué los niños? ¿Usted está a favor que los niños peleen? No, no es que esté a favor que los niños peleen. Las situaciones de conflicto nos ayudan a desarrollar en los niños habilidades sociales. Nos ayudan a desarrollar esas estrategias de solución. La empatía, poder generar acuerdos, poder dialogar y reflexionar. Cuando hay un conflicto y yo lo atiendo en el momento y reflexiono con las personas involucradas del conflicto, sean 1, 2, 3 niños, yo me siento a reflexionar acerca de lo que ha pasado, cómo te sentiste tú, cómo te sentiste tú, cómo te sentiste tú, qué sentiste tú cuando él te dijo esto, qué sentiste tú cuando él te dijo eso, qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Si tal vez él hubiera sido el que te hiciera esto a ti, ¿cómo te hubieras sentido tú? Cuéntame. ¿Qué podemos hacer para solucionar esta situación? ¿Ustedes creen que es la correcta, que es la mejor forma de solucionarla? ¿O cómo la podríamos solucionar para que todos nos beneficiemos, para que todos estemos tranquilos? ¿Cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar? Entonces, todo eso mediante una conversación, mediante una reflexión, los niños logran entender y es una estrategia más para ellos de poder resolver. Cuando nosotros los educamos en esta visión, en esta filosofía de vida, de poder conversar, de poder escuchar al otro, ponernos en el pie del otro, de escuchar cómo se siente, de saber que tal vez yo me hubiera podido sentir así, es el momento en que los chicos dicen, ok, el acuerdo puede ser este, el acuerdo va a ser este. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me hubiera gustado sentirme así, porque a mí no me gusta sentirme así. Entonces podemos tener este acuerdo y lo respetan. Y cuando les vuelva a pasar una situación similar u otra situación de conflicto, muchas veces ya no van a recurrir a la ayuda del adulto para resolverlo, sino que entre ellos van a poder reflexionar, van a poder conversar y van a poder llegar a un acuerdo. Y en realidad es la mejor forma de resolucionar un conflicto. Es la mejor forma. No gritándose, no insultándose, no yendo a la violencia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sino escuchándote, escuchándome, conversamos, reflexionamos, tomamos acuerdos. Y los respetamos. Porque no solamente me va a beneficiar a mí, sino que también te va a beneficiar a ti. La búsqueda del bien común, que es uno de los ítems de los perfiles de nuestro currículum escolar. Y una de las competencias de personal social. ¿Ok? Entonces, qué importante es poder desarrollar esto con los chicos en tutoría. Y tenemos la dimensión de los aprendizajes, ¿no? Que esta dimensión de los aprendizajes está vinculada justamente con el desarrollo cognitivo.
con todo el desarrollo y el proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Y aporta justamente esto como un proceso activo, ¿no? ¿En qué sentido? En que nosotros, ustedes como asistentes de aula, como personas también, que probablemente muchos de ustedes están estudiando la carrera de educación, o que más adelante quisieran estudiar la carrera de educación, yo los invito a estudiar la carrera de educación, es muy bonita. Justamente va en el sentido en que van a tener que conocer las características de los niños, ¿no? Los procesos de maduración en cada etapa. Como habíamos visto antes, en el desarrollo evolutivo de los infantes y en el desarrollo evolutivo de la infancia y de la niñez. ¿Cómo es que los niños desde que están en el vientre materno, desde que nacen, tienen toda una etapa de desarrollo por etapas? Y cada etapa tiene características propias y que tenemos que desarrollarlas, porque si no las desarrollamos en esta etapa o no las desarrollamos bien, van a tener repercusión en las siguientes etapas. Ya, para yo poder implementar una estrategia, para yo poder atender a mi niño, a mi niña, yo tengo que conocer esas características del desarrollo evolutivo de mi niño, de mi niña, de mi adolescente. Si yo no las conozco, yo no sé las características, yo no sé ese proceso de desarrollo, ese proceso de maduración, ese hito que tiene que lograr en cada etapa, no los voy a poder atender, no voy a poder reconocer cuáles son las necesidades, cuál es la fortaleza que ellos tienen y qué cosa es lo que tengo que yo seguir apoyando para seguir potenciándolo. Entonces, qué importante justamente es poder conocer esto. Entonces, la tutoría se basa justamente en esta dimensión del aprendizaje, en este punto, de conocer la característica de los niños, de las niñas, en cada etapa. Definitivamente yo no voy a intervenir de la misma manera a un niño que está en inicial, a un niño que está en primaria, y a un niño que está, a un adolescente de secundaria, porque ambos están en diferentes etapas de desarrollo madurativo. Y las características son totalmente diferentes. Y la intervención va a ser totalmente diferente. La reflexión va a ser totalmente diferente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que ustedes quieran comentar? Yo, Miss, nada, Miss. Ok. Muy bien, todo claro entonces. Listo. Vamos a continuar por aquí. Entonces, dentro de nuestra currícula escolar, también hay todo un abordaje a la tutoría y al acompañamiento. No, como les dije, no solamente hacia los niños, sino también a las familias. Por eso, dentro de nuestra currícula escolar del nivel inicial, ¿no? De nuestro programa, hay un ítem que habla de justamente el acompañamiento a las familias, ¿no? ¿Y por qué el acompañamiento a las familias? Porque ellos son los primeros educadores. Justamente nos hablaba de eso nuestra compañera Magali, nuestra compañera Magali, que nos decía que la educación viene desde casa. Por supuesto que sí, ¿no? Viene desde casa, ¿no? Entonces, ellos son los principales educadores y actores del desarrollo en los niños, las familias o los cuidadores, ¿no? Entonces, justamente a través de la tutoría, a través del acompañamiento tutorial que hagamos a las familias, vamos a fortalecer ese rol que tienen las familias en nuestros niños, con nuestras niñas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la familia y escuchamos a la familia, les hacemos ciertas preguntas, les mencionamos también acerca de su pequeño, ellos se abren poco a poco y van a estar más prestos a escuchar las estrategias que nosotros vamos a proponer para que ellos puedan aplicarla con sus niños, para que ellos puedan ser conscientes de que esto les va a ayudar de seguir desarrollándose. Pero desde ya les digo, hay familias y hay familias y definitivamente el trabajo es
arduo, es muy arduo con las familias. Particularmente, como yo digo siempre, trabajar con los niños de inicial, trabajar con niños de primaria, trabajar con adolescentes, es mucho más fácil que trabajar con las familias. El trabajo con las familias es más complejo, es mucho más complejo, pero no es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque vienen con todo un patrón de crianza, vienen con diferente perspectiva y muchas veces sienten que el maestro cuando los llama o el maestro cuando va a conversar con ellos, sienten como que si les están señalando o les están diciendo que no están criando bien a sus niños, a sus niñas, se sienten como que amenazados. Y es normal, definitivamente los que somos papá, mamá, a veces que nos digan cómo, ¿no? Como que nos descuadra un poco. Pero en realidad, si la perspectiva que tiene la tutora o la perspectiva que tiene la psicóloga para poder acompañar a la familia es justamente desde este punto de vista profesional, el cual aporta, ¿no? Desde un punto de vista profesional, profesionales de la educación, ¿no? Quienes tienen otra forma de ver, quienes han estudiado, quienes saben muchas veces el proceso o el porqué, y que muchas veces los papás desconocen, y muchas veces por desconocimiento, es que a veces realizamos una cosa por otra, ¿no? Y eso es lo que se han dado cuenta los papás ahora en la virtualidad, que han estado más cerca y de la mano con los docentes, ¿no? Que el docente ha estado detrás de una computadora y el papá en casa ha tenido que ser la de asistente, ¿no? Y que han podido gozar en vivo y en directo en primera fila, han podido gozar el proceso de aprendizaje de sus niños y cómo es que ellos aprenden y por qué lo aprenden de esta manera y por qué utilizan este material y por qué se tiene que tocar este tema y por qué se tiene que reflexionar así. Entonces ellos han visto, y ahora los papás están mucho más cercanos y fidelizados justamente con el tema de los docentes de, ok, como que hay un mejor entendimiento, ¿no? Como les digo, yo siempre les digo a asistentes que trabajan conmigo, no somos pancitos de miel, no les vamos a caer bien a todos, ojo, tampoco es así. Van a haber familias en las cuales nos va a costar mucho trabajo, sí, pero que si trabajamos como se debe, teniendo en cuenta todas estas bases, estos conocimientos, estas teorías, esta información, si tenemos eso seguro y tenemos la base y sabemos lo que estamos haciendo y somos seguras y seguros en lo que estamos diciendo y planteando, las familias, nos ganamos a las familias. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, también el trabajar junto con las familias, haciendo acompañamiento familiar, ¿sí? Va a poder generar esa participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje de sus chicos, en el desarrollo de sus niños. Van a estar más pendientes, van a estar más partícipes, van a estar más interesados. Y por ende, van a ellos ir mejorando también su forma de vida, su calidad de vida, sus estrategias, van a hacer más consultas, ¿no? Porque hay esa interacción entre escuela y familia, es lo que no se debe perder. La interacción escuela y familia es muy importante, chicos. Es muy importante, chicos y chicas, es muy importante. Ustedes, si bien es cierto, tal vez no van a estar como representantes o tutores del aula, sino van a estar como asistentes, eso no quiere decir que ustedes no cumplan un rol tutorial. Muy por el contrario, ustedes cumplen un rol tutorial al igual que el tutor del aula o el profesor. Es más, ustedes están mucho más tiempo con los niños muchas veces, ¿no? Entonces, porque por ahí ya los acompañan al baño, porque por ahí ya los apoyan de repente en alguna cosa más específica y están más cercanos muchas veces. Y ustedes pueden conversar con ellos, pueden acercarse a ellos, hay más generación de confianza y lazos, y con las familias también, porque las familias cuando van al colegio a veces es a la tutora o a veces también es el asistente para poder preguntarle, Miss, cómo se comportó y Miss, cómo hizo, Miss, ¿usted cree que está bien? Entonces, ustedes tienen que estar preparados
para todo, para cualquier tema que les pregunten los papás o para cualquier tema que les pregunten los adolescentes, si vamos a trabajar con adolescentes, aún más todavía. Este tema de tutoría tiene que estar bien en nosotros, debemos estar bien empapados porque a los que van a recurrir, primero, si no es a su papá o su mamá porque no tienen confianza, van a recurrir a ustedes. A ustedes les van a preguntar. Y si no les preguntan a ustedes, la chamba es que ustedes generen lazos afectivos de confianza para que recurran a ustedes. Y no recurran al amiguito de la esquina o a la amiguita de la esquina. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Para poder realizar justamente esta orientación a las familias, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que tenemos que tener mucho contacto con ellas, tenemos que conversar bastante con ellas, tenemos que conocer la historia de cada uno de nuestros niños. La única manera de conocer la historia de nuestros niños es acercándonos a las familias, ¿sí? De poder saber cuáles son sus costumbres, cuáles son sus estilos de vida, cuáles son sus patrones de crianza, cómo resuelven las situaciones de conflictos en casa. Todo lo que nosotros podamos, ¿no?, saber de las familias, todo lo que podamos saber de la historia de nuestros niños y nuestras niñas va a ser muy importante porque eso nos va a permitir justamente poder establecer estrategias y poder atender de forma pertinente. Es por eso que es importante de también trabajar de la mano junto con las familias. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá la dimensión social, un pequeño video acerca de la dimensión social en cuanto a tutoría. Tutoría. ¿Cómo se trabaja la tutoría en el aula? Se hace de manera permanente para garantizar el acompañamiento socioafectivo de los niños y niñas durante todo el año escolar, donde se establece la construcción del vínculo afectivo. Busca acompañar a los niños y niñas de manera personalizada, de acuerdo a sus necesidades, intereses y expectativas, atendiendo a su diversidad y promoviendo la inclusión de todos. Comprende desarrollar en los niños habilidades socioemocionales para contribuir con la autonomía de los niños y niñas. La tutoría está orientada en base de 3 dimensiones: personal, social y de los aprendizajes. Dimensión personal. Considera el desarrollo socioafectivo que permitirá a los niños y niñas el conocimiento y la valoración de sí mismos, para lograr que expresen sus sentimientos, deseos y emociones. Dimensión social. Contempla el desarrollo de habilidades interpersonales, sociales y habilidades para prevenir situaciones de riesgo, pues considera las relaciones de los niños y niñas de su entorno para promover una convivencia armoniosa. La dimensión de los aprendizajes está relacionado a que el docente debe conocer las características, los procesos de maduración, el desarrollo de fortalezas y debilidades de los niños. Asimismo, estar atento a los ritmos y estilos de aprendizaje para poder acompañarlos de manera eficaz. Para el acompañamiento a las familias, la docente debe tomar contacto con ella para conocer más sobre el contexto familiar de donde provienen los niños. Del mismo modo, para sensibilizar a la familia y acercarlos a la institución educativa, y así estos puedan acompañarnos en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Las orientaciones que se le brinda a las familias se establecen de forma individual y grupal. Muy bien, hay un poco de resumen de lo que son las dimensiones, ¿no?, en las cuales se basa justamente la tutoría o la orientación educativa. Muy bien, ahora vamos a hacer un trabajo. ¿Ok? ¿Cuántos somos? Bueno, hacer un trabajo en equipo, pero no lo vamos a poder hacer en equipo porque los demás compañeros que han ingresado
vamos a hacer la siguiente forma, ¿ok? Voy a agruparlos. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. Un grupo de 3 y un grupo de 2, ¿ok? Y vamos a, como dice acá, cada equipo realizará una escuela de padres para trabajar la tutoría. La escuela de padres es un momento en el cual la tutora trabaja con las familias ciertos temas de necesidad y de interés, según la edad, según tu grupo. A veces algunos temas funcionan para un grupo, otros temas, y el mismo tema no funciona para el otro grupo porque no cubre sus expectativas o necesidades. Entonces, dentro de una escuela de padres es donde trabajamos justamente, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el nivel inicial y quiero trabajar en una escuela de padres, no puedo trabajar, por ejemplo, el reconocimiento de emociones o la gestión de emociones. Y en esta escuela de padres yo les enseño a mis familias la importancia de la educación emocional en los niños, cómo ayudar a que los niños puedan reconocer sus emociones, ¿sí? Aprendan a reconocerlas y las estrategias para poder regularlas o calmarlas, porque muchas veces los niños se frustran, muchas veces los niños se molestan, ¿no? O muchas veces los niños están muy tristes, ¿no? Muy nostálgicos y no hay la manera en cómo ellos nos reconozcan o nos digan qué es lo que sientan. O no encuentran ellos la manera de poder calmarse a sí mismos. Entonces, en una escuela de padres yo trabajo con mis papás justamente todo lo que es emociones, ¿no? Cómo es que ayudamos a los chicos a reconocer emociones, qué estrategias puedo ayudar justamente para la regulación, la calma de emociones, ¿no? ¿Por qué es importante que aprendan a gestionar sus emociones? Entonces, todo esto, por ejemplo, el tema de emociones, se puede trabajar en una escuela de familia con los padres para que en casa apoyen a este trabajo. Por ejemplo, si estoy en primaria, puedo trabajar una escuela de padres que el tema sea el bullying, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Entonces, en donde a los padres pueda yo hablarles acerca del bullying, ¿no? ¿Cómo es que surge el bullying? ¿No? ¿Quiénes son los afectados dentro de esta dinámica, un poco una dinámica dañina para los estudiantes, ¿no? Entonces, y cómo es, qué estrategias, cómo es que yo puedo abordar en casa si es que ya he reconocido o he identificado que de repente mi niño es es la víctima, ¿no? O tal vez que mi niño o mi niña es el agresor. ¿Cómo trabajar eso en casa? ¿Cómo ayudarlos a ellos a trabajar eso en casa? Y qué estrategias también proponen los papás justamente para ello. Entonces el bullying podría ser un tema para tocarlo en primaria, por ejemplo, ¿no? Y en secundaria puedo también trabajar escuela de padres, pero también, o es mucho también beneficioso, poder trabajar con ellos, con los chicos, los adolescentes, un taller con ellos, ¿no? Entonces aquí en secundaria puedo tocar 1001 temas de la edad. Por ejemplo, el enamoramiento, la etapa de enamoramiento, porque están en toda esa etapa, ¿no? ¿Por qué no trabajar educación sexual, que es un tema muy tabú en el Perú y en las escuelas? Es algo tabú. Y educación sexual no solamente lo trabajo en secundaria, educación sexual también lo puedo trabajar en inicial. Ojo, que la educación sexual no es la vista como normalmente, a veces decimos educación sexual y lo primero que se le viene a los papás a la mente, uy, le van a enseñar a mis hijos a hacer cosas. Le van a enseñar a mis hijos cómo... No, no es eso. La educación sexual va más allá, ¿no? ¿Y por qué no trabajar educación sexual con los chicos de secundaria? ¿No? Trabajar justamente todos esos procesos de cambio que ellos van teniendo en su cuerpo y que muchas chicas lo tienen a temprana edad y se sientan avergonzadas porque piensan que están mal, porque ya las miradas comienzan y se sienten muy avergonzadas y se sienten culpables. Y ahí hay un tema muy delicado que trabajar con esas chicas, ¿no?
Por ejemplo, en inicial, ¿trabajamos educación sexual? Claro que sí. ¿Cómo trabajamos educación sexual en inicial? Cuando nosotros les decimos o les enseñamos a los chicos que nuestro cuerpo es nuestro, que nadie puede tocarnos, que nadie puede venir a tocarnos ni el pelito si no es con tu permiso. Ni el tío, ni la tía, ni el primo, ni el hermano, ni papá, no. Tiene que haber, tú tienes que cuidar tu cuerpo, es tuyo, tuyo. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? Tú eres niño, ¿cuáles son las partes? Tú eres niña, ¿cuáles son las partes de tu cuerpo? Y se cuidan, nadie te puede hacer daño, nadie te puede tocar. Nadie se puede burlar de ti. El amiguito no se puede reír de ti, ni la amiguita se puede reír de ti, ni tú te puedes reír de los amiguitos, porque cada uno es hermoso, precioso, bonito, bello, tal y cual es, y hay que respetarlos. Entonces, por ejemplo, en inicial la educación sexual se trabaja de esa forma. Y también, y con mucha más razón, ¿no? Con el caso que les conté al inicio del caso de mi niña de 5 años, este caso llegó hasta la fiscalía, ¿sí? Yo tuve que ir a la fiscalía para poder hacer mi descargo. Llegó hasta la fiscalía. Y la UGEL, el ministerio, hizo una supervisión al colegio. ¿En qué sentido? Si el colegio estaba brindando educación sexual en las aulas. Porque la educación sexual evita justamente estas situaciones. Pero como es un tema que los papás muchas veces los quieren tapar, no quieren que nadie los quieren, uy, no, ¿cómo les vamos a decir? Que es algo que muchas familias todavía lo tienen así en rojo, que es algo que no se puede tocar, es que todavía nos encontramos en situaciones de adolescentes embarazadas, en situaciones en que hay niñas de 8, 9, 7 años que son ultrajadas por sus propios familiares, hasta inclusive en los pequeñitos de inicial. Entonces, Miss, también podría ser el exceso de las redes sociales. también. Entonces, son temas que tenemos que trabajar con los papás, ¿no? Otro tema son las redes sociales. Otro tema también pueden trabajar las redes sociales. Las redes sociales lo pueden trabajar con los chicos de primaria, por ejemplo, a partir de tercero, cuarto de primaria en adelante, ¿sí? Y con los chicos de secundaria. En inicial lo pueden trabajar, pero ¿desde qué perspectiva? ¿No? El uso de la tecnología. El uso de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los papás están también supervisando el uso de la tecnología? ¿Cuántas horas debe estar un niño frente a una pantalla? ¿No? Entonces, todo eso lo pueden trabajar. Todos esos temas los trabajan ¿en dónde? En tutoría. Entonces, esos temas son los que vamos a trabajar ahora. Ya les voy a ir diciendo si a los demás va a ser de individual, con ustedes lo voy a trabajar en un grupo, ¿ok? 2, y ¿cómo se llama? Grupo de 3, un grupo de 2, y van a justamente buscar un tema, ¿ok? Van a buscar un tema, ¿no? ¿Qué tema quieres tú trabajar? ¿Sí? Sea redes sociales, sea uso de los aparatos tecnológicos, sea gestión de emociones, sea un tema para adolescentes, ¿no? Entonces, sea el bullying, qué sé yo. Un tema que tú puedas trabajar. Para eso vas a tener en cuenta que el nivel y la edad. ¿Va a ser para primaria, va a ser para secundaria o va a ser para inicial? Si va a ser para inicial, si es para inicial, es un tema para trabajar con papás. ¿Ok? Si es para primaria, hay temas que se pueden trabajar con los niños de primaria, ¿sí? Y también se pueden trabajar con los papás. Para secundaria, sería bonito que ustedes puedan, si es para secundaria, puedan tener la idea de un taller. ¿Qué taller se podría trabajar en tutoría con los chicos de secundaria? ¿No? Entonces vas a elegir un tema. ¿Qué tema? ¿Ok? ¿Cuál va a ser, cómo va a ser tu introducción al tema?
Por ejemplo, para yo poder introducir a este tema de tutoría, vimos un video de reflexión, ¿cierto? De repente, si yo voy a trabajar con los chicos o con los adolescentes, algún tema, puedo trabajar algún caso, o puedo trabajar algún extracto de una película que me hable acerca o que tenga una situación acerca de ese tema. Si voy a trabajar con los papás, puedo trabajarlo mediante una dinámica de reflexión o mediante, por ejemplo, también un video reflexivo, ¿no? Entonces, la edad, ¿para qué edad? El tema, cómo vas a introducir a tus padres o a tus estudiantes al tema, ¿ok? Y luego de eso, ¿cómo les vas a explicar? ¿Por qué es importante tocar este tema? ¿Ok? Esos 4 puntos nada más. ¿Por qué es importante hablar este tema con los estudiantes o hablar este tema con las familias? ¿Ok? Eso vamos a trabajar el día de hoy en los grupos, algo muy simple. Yo quiero escuchar, quiero que expongas tus fundamentos, Miss. El tema, la edad, hemos cogido esta edad, el tema es este. Vamos a introducir al tema con este video, con esta dinámica o con esta casuística, y creemos importante que se trabaje este tema con los papás por esta razón. Creemos importante que se trabaje este tema con los adolescentes por esta razón, o que se trabaje este tema con los chicos de primaria o con los papás de primaria por esta razón. ¿Ok? Esa es lo que vamos a hacer a continuación en los 2 grupos, en estos 20 minutos que tenemos. ¿Ok? Va a haber un grupo de 2 y un grupo de 3. Listo. Podemos ingresar a las salas, por favor. Miss, disculpe, se me salió el internet. ¿Dónde están los demás? Se han ido a pasear por ahí. Ahí está Lourdes. ¿Dónde están los demás? Se han ido de paseo. Listo, ¿estamos todos? Sí, ¿no? Ok. Sí. Entonces, ahora vamos así, tomamos unos 5 o 10 minutos. Ok, para poder mencionar justamente cuál es el tema que han elegido, para qué edad, ¿sí? Para qué grado, si lo van a hacer con los papás o lo van a hacer con los estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a introducir ese tema?
¿Cómo van a, disculpen chicos, cómo van a introducir ese tema y por qué es importante, ¿ok? ¿Por qué es importante tocar este tema con esta edad o con los papás, ¿ok? Entonces, ¿qué grupo quisiera comenzar, por favor? ¿Qué representante, quién va a mencionar y quién quisiera comenzar? Somos 2 grupos nomás, así que igual vamos a escucharlos. Miss, ¿Listo? supongo que nosotros, sí, Miss. Ya, genial, Carla, te escuchamos. Sí, ya, conversando con mis compañeros, nosotros vamos a tratar el tema superando el estrés. ¿Sí se me escucha, Miss? Claro que sí. Ya, nuestro tema será superando el estrés y va a ir dirigido a alumnos de secundaria. Eh, y antes de, ¿cómo se llama? De empezar con nuestra sesión, con nuestro taller, se va a hacer, hemos considerado hacer unos volantines así de invitación para que tengan conocimiento de lo que se va a realizar, poniendo el horario y el día y a través de qué plataforma. Y luego el día de la sesión, antes de empezar, realizaremos una dinámica, porque si bien es cierto, si es un taller que se da por primera vez, hay que conocer a los chicos, interactuar, que entren en confianza, y para eso nos servirá la dinámica. Y luego a continuación presentaremos un video introductorio al tema en el cual quizás vamos a hacer unas preguntas respecto al mismo video y también iremos haciendo una lluvia de ideas en lo cual nosotros iremos recogiendo los saberes previos de los adolescentes y después de ello, ya con la información que tenemos de los niños, nosotros empezamos con la exposición de lo que se trata, el tema acerca de el estrés. Se expondrá el tema y también para finalizar, una dinámica también para cerrar el tema puede ser con un caso o una lectura, eso mismo todavía no lo definimos, pero es una dinámica para finalizar. Y por último, la retroalimentación del taller. Eso sería todo, mis. Su micro está apagado. Gracias. Porque ustedes creen que es importante, siempre me pasa lo mismo, porque ustedes creen que es importante tocar este tema con los chicos de secundaria. ¿Por qué han elegido este tema? ¿Por qué es importante? Ya, mis, por lo que se me olvidaba, porque en este tiempo de pandemia ha sido muy fuerte el tema del estrés, encerrarnos sin salir a las calles, relacionarnos con los amigos, el tema de las clases virtuales, eh, todo, todo un caos. Y justamente el estrés ha sido el tema más común en esta pandemia. Así Por es. eso Muy hemos bien. elegido el tema, Miss. Ujú. Exacto, es verdad, Carla, es un tema muy, es un tema muy, muy adecuado en realidad y lleva mucho en parte con el contexto que estamos viviendo, definitivamente el estrés que nos ha producido todo este tema de pandemia, si bien es cierto, los adultos lo sabemos sobrellevar de alguna forma, aunque a veces algunos no, ¿no? Pero los chicos, los que se han visto más afectados no han sido los niños, ¿no? Tanto los más pequeños como los de primaria y como los de secundaria. Hasta inclusive creo yo en secundaria ha sido un poquito con los adolescentes un poquito más álgidos porque sí han habido casos de depresión en adolescentes, hasta también de suicidios en adolescentes, ¿no? Entonces, Sí, Miss. por todo este tema, ellos definitivamente, ¿no? La socialización es importante, ¿no? Socializar. El ser humano es
el ser humano de por sí, por nacimiento, es un agente socializador, tiene que socializar para aprender. Si no hay socialización, no se aprende, no hay aprendizaje, no se dinamiza el aprendizaje. Y en la adolescencia, con todos los cambios que hay, que se producen en la adolescencia, la socialización es aún más importante porque ellos necesitan sentirse que pertenecen a un grupo. Es parte de la etapa, sentirse que se sienten pertenecientes, buscan pertenecer. Por eso es que andan en manchita, ¿no? Andan así en sus manchitas porque buscan pertenecer, se quieren sentir que pertenecen a algo, que es ellos de algo, y eso ayuda mucho también a su desarrollo. Y en la pandemia definitivamente han habido muchos casos de depresión en adolescentes, de suicidios en adolescentes, no solamente por pandemia, sino por el tema que también están tocando nuestras compañeras Lourdes y Magali, que tiene mucho que ver con lo que tú nos estás mencionando, Carla. Sí, Miss, también con el tema, está más relacionado con la violencia intrafamiliar también. Hay un sinnúmero de consecuencias en realidad. Todo es producto de no nos educamos emocionalmente. No le tomamos interés al aspecto afectivo ni a la salud mental. Exacto, Miss. Esto, la pandemia ha salido a relucir, como decía este sociólogo portugués. Ahora les voy a pasar el dato. Y les voy a pasar el libro también para que lo lean, porque es súper interesante. La pandemia lamentablemente ha sacado a relucir los peores defectos de la sociedad mundialmente. No solamente en nuestro país, sino hablamos de global, ¿no? Entonces, como seres humanos, como sociedad, no estamos tan bien, que digamos. Y eso es lo que la pandemia ha sacado a relucir. Es como que si hubiéramos levantado, es como cuando arreglamos nuestra casa y por hacer las cosas así, por hacerlas y no ser conscientes, agarramos y la basurita la metemos dentro de la alfombra o debajo donde nos limpiamos los pies, y ahí lo tenemos por días, por meses. Llega un momento en que levantamos todo eso y sale todo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Ha sacado a relucir, lamentablemente, lo peor de nuestra sociedad, ¿no? Y es algo que queda reflexión, y es el trabajo de la educación de aquí en adelante, ¿no? Muchas gracias, Carlita, Pierre y Kelly, por el aporte. Ahora vamos a escuchar a ver Lourdes, Magali, ¿quién va a exponer? El tema también es muy interesante. Listo. Ya, Miss. Buenas tardes, mis compañeros que nos escuchan. El día de hoy voy a hablar el tema el uso de las redes sociales. El nivel primaria de 6º grado, edad 11-12 años. Nosotros hemos escogido ese tema para primeramente a los niños explicarles con videos, luego decirles a ellos qué entendieron del video, luego charlas, luego también hacerles conocer que las redes sociales también tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas es a veces que ahora por la pandemia es por WhatsApp, a veces temas que podemos enviar, y las desventajas es que a veces ellos también ven a veces videos que no van, no con uno adulto, que ellos ven a veces también de eso Free Fire, que meten a veces juegos también de esos. A veces mayoría de eso pasan cosas, a veces adolescentes, ¿no? A veces uno piensa cosas, y eso para eso los niños deben de preguntarle a un adulto mayor, o ocurrir a los padres que mayormente están con uno, ¿no? Luego, la importancia es que lo importante es hablar con ellos para que no sean acusados por mayores adultos o por personas desconocidas. Las redes sociales a veces también para que no sean a veces tocamientos, a veces también para que no sean para tratas de personas, porque a veces no conocemos a las personas, y a veces por números, a veces con personas desconocidas, a veces por eso pasa las tratas de personas.
Luego, ¿por qué se trabajó este tema? Porque mayormente ahora los niños, porque hoy en día los jóvenes o niños están más apegados a las redes sociales porque quieren estar más apegados a lo que está pasando a la vida a diario, al mundo cotidiano que tenemos, ¿no? También para estar pendiente de lo que ellos hacen, también así el CENTE es el famoso, o sea, es una red social que son redes sociales que son las acusaciones. Eso es lo que hemos podido aportar. Gracias, Magali, gracias. Bien, chicas, sí, es un tema también, el uso de las redes sociales es un tema muy importante poder tocarlo más con los chicos que están en toda esta etapa de pubertad y adolescencia, que son los que, bueno, ahora los más pequeños también se ve que tienen redes sociales, ¿no? Hay muchos casos de niñas de 9 años, 8 años, ¿no? Que, bueno, usan redes sociales sin supervisión de papá o mamá, ¿no? Y en los adolescentes también, ¿no? Bastante, y el uso de redes sociales, que si bien es cierto, las redes sociales, cuando tienen un buen uso, no son malas, ¿no? Porque definitivamente en este contexto nos han servido para poder comunicarnos, para poder acercarnos más a las personas, ¿no? Para poder tener un contacto con el mundo exterior, ¿no? Porque sin contacto con el mundo exterior, también, ¿qué sería de nosotros, ¿no? Entonces, poder comunicarnos con nuestros familiares, poder también entablar algún tema de estudios, etcétera, ¿no? Pero cuando le damos un buen uso es beneficioso. Pero cuando este uso no es bueno y es malo, ¿no? Tienen sus desventajas, ¿no? Entonces, justamente yo les decía que iba relacionado con el tema del estrés. ¿Por qué? Porque dentro del mal uso de las redes sociales, hablamos de lo que es el ciberbullying, el famoso ciberbullying. Y el ciberbullying de una u otra forma en esta pandemia ha sido muy fuerte. Y el ciberbullying también ocasiona estrés y ocasiona depresión, hasta tal punto que ocasiona justamente los suicidios en los adolescentes, ¿no? Entonces, por el tema de que yo puedo comentar, o si yo me siento poderoso en poder comentar lo que se me pueda venir a la mente, ¿no? Sin pensar en lo que pueda sentir la otra persona, o si la otra persona que está al otro lado de repente emocionalmente no está bien y le pueda afectar de una forma muy, muy, muy delicada, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales es un tema también que debemos tocar bastante en tutoría con nuestros estudiantes. Y hay muchos casos. Dentro del mal uso de las redes sociales tenemos el sexting, tenemos el grooming, ¿no? Que son temas que han venido a saltar justamente con la virtualidad, con el uso, con todo el tema tecnológico y el avance tecnológico que tenemos ahora, y que justamente nuestros niños deben saber que existen, no ocultarles, porque definitivamente el mundo de ahora va a seguir cambiando y probablemente las redes sociales también sigan cambiando y sigan aumentando y sigan evolucionando. Entonces, he ahí la educación que nosotros tenemos que darles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y de mencionarles que si bien es cierto la tecnología no es mala, las redes sociales no son malas, pero cuando le damos un buen uso. Porque si no sabemos darle ese buen uso, ¿no? Y nos vamos por otros caminos, igual a los papás explicarles eso, nos podemos encontrar con acosos sexuales, ¿no? Que son los grooming, por ejemplo, o el famoso texteo y envío de fotos, ¿no? Y que posteriormente esas fotos terminan pues, en páginas pornográficas infantiles, ¿no? Entonces, esto de los niños no lo saben, ¿no? Y muchas veces los papás tampoco lo saben. Y dejan que los niños tengan redes sociales, dejan que los niños suban los videos, y hay que cuidar mucho, mucho, mucho la identidad de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Bastante. ¿No? ¿Por qué? Porque dentro de las redes sociales, las fotos y la información se intercambian como ustedes no tienen idea.
aquella foto que tú subes, aquella foto que tú mandas, aún así la borres, ya quedó para siempre dentro de la nube. Y esa foto puede terminar en un lugar, en el lugar en que menos lo piensas. Por eso es muy importante trabajar todos estos temas con los chicos y con los padres, trabajar todos estos temas de la confidencialidad de datos, que es lo que ahora también se habla mucho, la confidencialidad de datos, ¿no? Entonces, por eso es que se les dice mucho a los padres, no suban fotos de sus hijos, no suban fotos de sus hijas, no posteen muchas fotos, porque muchas de esas fotos son robadas, muchas de esas fotos son sacadas, son manipuladas y terminan en otros lados, ¿no? Entonces, qué importante es tocar ambos temas, y ambos temas están muy relacionados al contexto de pandemia que vivimos el día de hoy. Muy bien, chicos, felicitaciones por las exposiciones, felicitaciones también por los temas elegidos, de verdad que muy buenos los temas. Me envían bien escrito, bien ordenaditas las ideas, ¿sí? Ya un poquito más claras, de repente van a ultimar o coordinar algunas cositas, por ahí estaba escuchando eso, y ya me lo envían por el Q10, voy a aperturar el día de hoy la tarea de esta sesión para que también sus compañeros la vean. Voy a aperturar la tarea de esta sesión para que por ahí me envíen ya bien ordenado, bien estructurado. Si quieren agregarle algo más, pueden agregarle algo más para poder enriquecer su trabajo, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día sábado. No se olviden de seguir enviando sus últimos trabajitos también de lo que es elaboración de materiales. Tienen todavía tiempo para enviarlo, ¿no? Y bueno, ya esto lo pasan a limpio y ya me lo envían. Listo, chicos, nos vemos el sábado. Cuídense mucho, por favor. Sí, va a haber clases, el viernes que es feriado. Ah, el viernes es feriado, pero el sábado no. Sábado normal. No, el sábado, no el viernes. Miss, para trabajar así en grupo no tengo sus números de mis compañeras. Ah, ya. Pónganlo ahorita por el chat, chicos. No sé, ahí Pierre, Carlita, pónganlo por el chat, pónganse por el chat sus números antes de terminar la reunión para que lo puedan apuntar.